Bien, entonces nuevamente bienvenidos a todos. Un gusto saludarlos, algunos que ya los conozco. Placer que estén por aquí. De mi parte, comentarles entonces, ¿se está escuchando bien todo acá? Ok, perfecto. Comentarles que nos gusta proponerles esta mirada de herramientas que pueden favorecernos a nosotros, a las personas que acompañamos, a nuestros clientes, a nuestros liderados. Y por eso quisimos proponer este título de Avanzar con Mapea, el mapa de eneagrama armónico, que es una herramienta de eneagrama que creamos a medida para procesos de acompañamiento. Y si vamos a definir un poquito qué es el eneagrama armónico y de dónde surge, surge de la aplicación del mapa del eneagrama como mandala de la armonía que es. Un mandala geométrico que habla de generar una conciliación, una integración de los opuestos para llegar a ese punto medio donde hay armonía. Esa armonía que puede verse como un equilibrio que nos desafía todo el tiempo, que como le preguntaba el discípulo a su maestro, ¿cómo haces para mantener tu equilibrio, maestro? Y el maestro le decía, lo importante no es estar siempre en equilibrio, sino saber cómo regresar a él. Lo que hace Mapea es justamente revisar cómo está funcionando hoy nuestra personalidad. Enneagrama armónico, además, es un modelo diseñado justamente para cultivar ese equilibrio interior y exterior a través del autoconocimiento, sabiendo que cualquier equilibrio no es un estado estático, sino que es un estado dinámico de ajuste de fuerzas que están compensándose. Entonces, para mantener ese equilibrio necesitamos comprender la naturaleza de las fuerzas que están interviniendo. Cuando hablamos de equilibrio o armonía en nuestra personalidad, estamos hablando realmente de tres ejes en los cuales se puede manifestar esa armonía. El primer eje es el eje interno dentro de nosotros mismos. Estar en armonía con nosotros mismos significa mantener un estado de alineación donde básicamente nos sentimos mejor, somos más productivos y eficientes y nos cuidamos, como siempre traigo el ejemplo de la velocidad crucero de un coche, ¿sí? Donde el coche funciona con mejor uso de su combustible, mejor cuidado de su maquinaria es en la velocidad crucero. Entonces, en armonía con nosotros mismos avanzamos en velocidad crucero. El segundo eje donde observamos la armonía es la armonía con los demás. Cuando estamos en armonía con nuestro entorno nos relacionamos mejor, también tenemos mayor comprensión y tolerancia, podemos trabajar más cómodos en grupos y equipos. Y el tercer eje donde aparece la armonía es con la realidad, estar en armonía con la realidad, con lo que ocurre, para poder aceptar lo que llega como desafío, que a todos nos llega en la vida los desafíos, quizás hasta agradeciendo y aprovechando las oportunidades de aprendizaje que la realidad nos ofrece. Estos son los tres ejes en los cuales nosotros aplicamos Mapea: armonía en nosotros, armonía con los demás y armonía con lo que está ocurriendo. Y cuando esto se desafía y se observa y se mide, entonces lo podemos aplicar de múltiples formas. La idea es que cuando nosotros perdemos esta armonía, lo primero que empieza a pasar es como una desconexión que nos saca del estado más eficiente de avance o el estado que nos permite sentirnos mejor. Cuando perdemos la armonía aparecen tensiones dentro de nosotros, podemos empezar a pendular entre los extremos en los cuales la personalidad danza, ¿sí? Porque en ese efecto péndulo, por ejemplo, una personalidad se mueve desde una actividad excesiva para luego tirarse y no hacer nada en una pausa extrema, o quizás una persona que de repente es demasiado controlador en su personalidad y luego suelta todo por controlar demasiado, o alguien que vive en función de los demás y no atiende su propio interior. Y cuando empezamos a pendular entre esos extremos, que naturalmente sin autogestión la personalidad tiende a tener esa oscilación, no nos permite avanzar de manera eficiente.
nos permite avanzar, pero a veces a un costo alto o con ese efecto péndulo. Yo lo observo mucho en mis clientes que van de la exigencia extrema a luego soltar todo y no exigirse nada, ¿no? Es como esta, este extremo donde mm, me agoto y luego no hago nada, cómo llegar al equilibrio. Y cuando hacemos una medición de mapea nos damos cuenta que está desarmonizada en la personalidad para generar ese desequilibrio que está ocurriendo. Entonces, desde ese lugar, ¿qué necesitamos, diríamos nosotros, para poder avanzar con efectividad? Bueno, básicamente desarrollo personal. Porque cuando una persona avanza en la vida de manera efectiva, promueve su autoconocimiento, o sea, se conoce más y aprende a gestionarse, a gestionar su personalidad. De manera que cuando trabajamos ya sea acompañando a otros o en nosotros mismos, nos damos cuenta que muchas veces nuestros objetivos son como caminos que nos invitan a crecer, a desarrollarnos. En el camino a conseguir lo que queremos, empezamos a conocernos más, darnos cuenta de que somos capaces, de nuestros límites, y en ese camino también aprendemos a liderarnos, a gestionarnos a nosotros mismos. Y por eso es que el desarrollo personal va de la mano de los objetivos, y aquellas herramientas que nos inviten a conocernos más nos facilitan nuestro avance para no tener que conocernos dándonos mm, dándonos golpes en el camino, ¿sí? Muchas veces nos conocemos con golpes en el camino, o a mí me ha pasado, no sé si a alguno de ustedes. Cuando nos conocemos mejor, a veces podemos amortiguar esos golpes que la vida nos da en el camino hacia los objetivos. Lo mismo en los procesos de acompañamiento, acompañamos mejor. Entonces, cuando nos planteamos cómo conseguir nuestros objetivos, siempre vamos a estar planteando esta premisa, la famosa pirámide del ser, el hacer y el tener. Para poder conseguir tener un resultado o lograr un objetivo, vamos a necesitar un hacer comprometido que está sostenido por nuestro ser. Y trabajar en ese ser implica conocer y aprender a gestionar nuestra personalidad. Esto es bastante conocido, ¿sí? Hay un alguien que hace algo para obtener un resultado. Lo mismo se muestra en esta pirámide del ser, el hacer y el tener, bastante conocida. Y entonces mapea dónde trabaja. Trabaja directamente en el ser, revisando en especial la personalidad. Y hablando de eneagrama, porque el mapa de eneagrama armónico es una herramienta que surge del eneagrama, me gustaría contarles, quizás para los que no conocen esta metáfora, en términos de aprender a gestionar lo que es la personalidad, muchas veces se usa esta metáfora que está traída por quien trajo a Occidente el enneagrama, Georges Gurdjieff, y es la metáfora de cómo funciona la personalidad, como si fuera un vehículo que nos lleva en la vida. Una personalidad formada por un vehículo que contiene a un cochero con una carroza y los caballos. El cochero es como la mente, la carroza es el cuerpo, los caballos son las emociones, y este es el vehículo que nos lleva en la vida, que lleva a lo que somos, al ser, al pasajero dentro. El pasajero puede permanecer dormido toda la vida sin quizás gestionar este vehículo o despertarse, empezar a conocerse y desde allí empezar a liderar al cochero, cuidar la carroza y alimentar los caballos para que lo conduzcan hacia donde quiere ir. Si no, el pasajero, el ser, lo que somos, dormido durante toda la vida, directamente se deja llevar. Y muchas veces este cochero va hacia donde quiere, los caballos a veces no avanzan, la carroza se descuida. Y así vamos en la vida un poquito cuando estamos dormidos dentro del conocimiento, ¿sí? De nuestra personalidad. Por eso esta metáfora de que la personalidad es un vehículo que nos lleva y que lo que somos, quienes somos, necesitamos conocerla para que nos conduzca, para que podamos avanzar de la mejor manera. Esta metáfora es súper ideal porque mide cómo avanzamos en la vida. Así que el eneagrama nos está planteando conocer un vehículo que funciona con estos tres
aspectos, con un intelecto, como el cochero, con un área emocional, como los caballos, y con un área instintiva, más corporal, más linkeada como al hacer, que tiene que ver con la carroza. Vamos a hacer algunas mm, mínimas apreciaciones acerca del eneagrama. No sé cuántos conocen aquí de eneagrama y cuántos no, así que está creado un poco para iniciar y el conocimiento de cómo se aplica esta herramienta de manera simple. Naturalmente, este es el símbolo del eneagrama. Van a ver que hay un triángulo y otras líneas que se denominan una héxada que cortan, cruzan a un círculo en 9 lugares. Estos 9 lugares son las 9 puntas de este mandala geométrico que se denomina eneagrama porque es la grama o el grabado de 9 puntas, y cada una de estas 9 puntas representa una cualidad, un atributo o una funcionalidad de este vehículo que todos tenemos, de nuestra personalidad. El tema es que la personalidad de cada uno de nosotros no trae, como está en el dibujo, los 9 atributos ordenados y en una proporción similar. Venimos a este mundo con estos atributos que están funcionando de manera distinta. Algunos se desarrollan más, otros menos. De hecho, algunos se van a una zona de exceso y otros quedan escasos. Y nuestra personalidad funciona de acuerdo a una combinatoria de estas 9 competencias que implican ciertas características que vamos a mirar, y cada uno de nosotros tiene una combinatoria levemente diferente, a veces muy diferente. Y la proporción de cada uno de estos 9 atributos en nuestra personalidad va variando. Sin embargo, hay una proporción armónica, un lugar donde nosotros funcionamos con mejor armonía y un lugar que está absolutamente desordenado. La proporción de estos 9 atributos, de estas 9 cualidades, entonces, en qué orden, con qué proporción se están manifestando, es lo que va a estar midiendo el mapa de eneagrama armónico. Y para comprender un poquito más cómo es que el eneagrama invita a esta armonía, primero vamos a clarificar entonces que el propósito del mapa de eneagrama armónico, el propósito principal, es que una persona reconozca su perfil armónico, cómo es que yo funciono en estas 9 cualidades, y en medio de sus desafíos de vida, en medio de que esta armonía se mantenga o no, pueda diseñar estrategias para retornar a su mejor funcionamiento, porque nosotros creemos que avanzamos mejor en armonía en estos 3 ejes: la armonía con nosotros, con los demás y con la realidad, tal como planteamos al inicio. Ese es un avance mejor en la vida. Y el primer punto en el cual el eneagrama mide la armonía es entre los centros operativos de la personalidad. La personalidad, como vehículo que es, como veíamos un coche con un cochero y sus caballos, tiene 3 centros operativos. Significa que operamos básicamente haciendo 3 cosas en la vida. Primero pensamos, y digo primero porque está el orden aquí, pero no necesariamente en ese orden en todos nosotros. Un centro de arriba hacia abajo, ahí está, es el centro mental. A través del centro mental pensamos, analizamos, observamos, razonamos, planificamos, armamos estrategias. Este es un gran centro operativo, y el segundo gran centro operativo es el centro emocional, a través del cual sentimos, deseamos, nos motivamos, nos conectamos, nos inspiramos, anhelamos. Y tenemos un tercer centro fundamental que también podría ubicarse en la zona del ombligo, que es el centro de la acción, más instintivo, visceral. A través de este centro tenemos ganas, nos esforzamos, luchamos, sostenemos, actuamos. Y cuando estos 3 centros están en equilibrio o en armonía, es cuando decimos pensamos, sentimos y hacemos alineados. Y este pensar, sentir y hacer nos da transparencia, nos da alineación, nos da integridad. Sin embargo, nuestra personalidad no viene así de alineada naturalmente. Alguno de estos centros tiende a destacarse, y alguno a veces se ausenta, es el que menos se atiende. Mapea, justo una de las primeras cosas que mira es cómo están estos 3 centros. En el eneagrama estos 3 centros se miden en los vértices del triángulo. Si lo quisiéramos medir, aquí está
estas zonas marcadas, la zona de arriba, la del hacer, la que tiene que ver con la punta 9, la punta 6 nuclea la zona del pensar y la punta del número 3 la zona del sentir. Y estos son los primeros centros a equilibrar. Cuando nosotros hacemos un mapa de enneagrama armónico, revisamos que un atributo del pensar, del sentir y el hacer estén manifiestos en la persona. A veces medimos, la propia persona hace un autodiagnóstico de su personalidad y lo que medimos en la foto de ese diagnóstico actual es que, por ejemplo, está pensando y haciendo y su área emocional o del sentir apagada. Se lo preguntamos a la persona si lo valida y nos dice, sí, sí, yo hoy estoy más, a veces me dicen en modo automático, el área emocional hoy no le estoy dando importancia. Y sin embargo, eso tiene un costo porque muchas veces no está sensible a lo que necesita o no se conecta emocionalmente con otros. Hay otras personalidades que quizás están solamente activas en su sentir y solo sienten y actúan desde el sentir sin reflexionar o sin un hacer que tenga cierto control. Y desde su sentir la personalidad puede estar un poco exagerada o extralimitada y la persona también lo sabe. Y el empezar a revisar cómo están estos tres centros en equilibrio a mí me permite revisar un poco qué tengo que equilibrar y diseñar estrategias para eso. En especial cuando se genera el carácter o una de las puntas, la punta más fuerte de estas nueve, ya generamos un primer desequilibrio entre los tres centros, una tendencia natural a que uno de estos tres centros actúe primero. Es como si pudiéramos distinguir, bueno, mi carácter, y aquí ya como iba a invitarles al primer ejercicio, ¿sí? Mi carácter principalmente es un carácter activo, es un carácter donde predomina la acción, o mi carácter es un carácter más intelectual, donde mi mente es la que tiene más actividad y yo me doy cuenta que el pensar es algo eh, sumamente primordial en mi vida, o mi carácter es primordialmente, lo primero que se activa son mis emociones. Lo primero que a mí me pasa es que siento las cosas, me llegan las cosas, o me entusiasmo, me apasiono por las cosas. ¿Cómo es mi carácter en general? Y cuando nosotros hablamos de este primer balance entre el pensar, el sentir y hacer, naturalmente, probablemente si vos te observás, y esto influye tanto en cómo avanzás hacia tus objetivos, cómo avanzás en la vida en general, naturalmente, ¿qué me pasa a mí? Eh, Cuando traigo un predominio de la acción, la personalidad tiende más como a querer hacer desde un lugar y a querer controlar ciertas cosas. Algo que está muy manifiesto en las personalidades que activan primero su accionar es como el controlar ciertas cosas, controlar que las cosas estén en orden, controlar que las cosas estén en armonía, controlar que el poder de decisión esté dentro de mí, que se hagan las cosas como a mí me parece que se deberían hacer. Cuando el carácter es más activo, tiene esa, o más visceral, tiene esa característica. Y cuando es el primero que se activa. Cuando el carácter que tenemos es más emocional y lo primero que se activa es el sentir, las personalidades tienden a estar más pendientes de la relación con el otro, más pendientes de cómo me ven los demás, cuánto me aceptan, cuánto estoy perteneciendo en este lugar, cuán valioso soy, cuánto me destaco. Y entonces, imagínense que es distinto cómo ven la realidad y cómo ven el mundo, y esto es lo primero que se activa. Y cuando el carácter es más intelectual, la personalidad que activa más su mente, lo primero que observa o lo que más está monitoreando son temas de seguridad. Estoy seguro de cómo es mi futuro, hay seguridad en relación a que las cosas van a ir de la manera prevista, tengo conocimiento suficiente para sentirme seguro de saber lo que se tiene que saber aquí. Y entonces, cuando nos miramos a nosotros mismos, y esto es de las primeras cosas que mide Mapea, pero aquí no voy a hacer como un análisis de Mapea para cada uno, sino mostrarles lo que mide Mapea, pero que la personalidad en realidad ya también lo puede averiguar. Mapea acelera y cataliza el autoconocimiento. Pero nosotros podríamos decir,
mi personalidad primero, ¿qué es lo que se activa en mi personalidad? Cuando yo me acerco a algo, primero siento y luego pienso y hago, o primero pienso las cosas y luego se activa mi sentir y mi hacer, o primero ejecuto y luego pienso y siento, o cómo es mi carácter básicamente, qué es lo primero que se activa. Y cuando este centro, mi centro visceral de la acción o emocional o del sentir o intelectual de la mente se desequilibra, cuando se activa demasiado en exceso, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Sí? ¿Y cuál es el último centro? ¿Sí? ¿Cuál es el que más se descuida? Quizás yo descuido más lo visceral, el cuerpo, o descuido más el sentir, o quizás no estoy tan pendiente de pensar o reflexionar. ¿Alguna vez estos tres centros los observaste desequilibrados? Este punto, que es bastante simple y también nos ayuda en la armonía con los demás, es interesante que se vea. Muchas veces porque, por ejemplo, hay personalidades más tendientes a un carácter emocional, que les importa mucho la relación y se encuentran con alguien más visceral, que tienden más a enfocarse en la acción y entonces quizás en un mismo trabajo alguien más visceral le pregunta a su compañero de trabajo, ¿terminaste este trabajo? ¿Hiciste lo que te pedí? Y la persona más emocional le contesta, buen día, ¿cómo estoy? Pregúntame cómo estoy primero antes de preguntarme por el trabajo, ¿sí? Sin embargo, esto de la armonía con los demás, a veces no nos damos cuenta cómo llegan a influir nuestros centros en la convivencia con el otro, ¿sí? O alguien muy intelectual que realmente le preocupa o está revisando cómo va a ser el plan, cómo lo vamos a hacer, cuál va a ser el futuro. Y llega alguien, por ejemplo, muy emocional, muy entusiasmado y apasionado de un objetivo, vamos a hacer esto que está buenísimo, y la persona más intelectual le pregunta, bueno, ¿y qué podría pasar si esto sale de esta forma? ¿O cuál es tu proyección? No, no importa, no lo pienses tanto, vamos y hagámoslo. No, déjame pensar un poquito, dame un poquito del cómo. Y sin embargo la persona emocional dice, otra vez estás siendo negativo con esto, estás poniéndome palos en la rueda. Y la persona intelectual dice, yo que quiero asegurarme de que las cosas salgan de la mejor manera, me decís a mí que pongo palos en la rueda. Y estas son las diferentes personalidades, ¿no? Cuando nos conocemos más, ya sabemos en un equipo que, bueno, esta personalidad va a traer un poquito más de esta planeación. Aquí va a venir la persona que trae más entusiasmo, aquí la que va a ejecutar y esto empieza a medirse. No sé si a esta altura te has dado cuenta un poco cómo son tus centros en tu personalidad, Mapea lo mide enseguida. Me gustaría contarles alguna cosa más en relación al eneagrama. Acabamos de ver solo la armonía entre los tres centros operativos, el pensar, el sentir y el hacer de la personalidad. Mapea mide muchas formas de equilibrio y armonía, pero otra área importante que mide es la armonía entre los atributos de la personalidad, ya no solamente entre los centros operativos, sino entre estos 9 atributos o cualidades. Y cuando la personalidad sabemos que aparece, se manifiesta y se va construyendo, naturalmente se sobredimensionan algunos de estos 9 atributos y otros se minimizan. Y lo que hemos visto, función de nuestra investigación y en conjunto con otras escuelas en miles de casos, es que cuando funcionamos naturalmente en armonía, 4 de estos atributos se destacan en la personalidad. 4 desafían a la personalidad, se destacan significa que tiene fortaleza y talento para esas 4 cualidades. 4 son cosas que le cuestan a la personalidad. Y el noveno atributo permanece como latente, latente que puede manifestarse o no. Y a esto, para explicarlo en una metáfora que nos sirve mucho cuando trabajamos con Mapea, le llamamos el árbol de balance. Es como si ahora miráramos a nuestra personalidad como un árbol. Este árbol va a tener naturalmente 9 áreas. 4 de estas 9 áreas son las 4 ramas, lo que trajimos para ofrecer a los demás, en lo que somos fuertes. Mapea va a medir
qué atributos de tu personalidad están en zona de fortaleza. Significa qué hay como ramas del árbol que viene para que vos ofrezcas en tu trabajo, a los demás, en la vida, porque las ramas son las del árbol las que ofrecen las hojas, los frutos, la sombra. Tus áreas fuertes las va a medir y son 4. Luego, la personalidad de todos nosotros va a traer 4 de estos atributos en zona de desafío, que son como las raíces del árbol. Las raíces del árbol no se ven, no las ves, no es lo que el árbol ofrece hacia afuera, ¿sí? Las raíces del árbol son áreas a nutrir, áreas que necesitan abonarse, cuidarse, regarse, ¿sí? Porque no son las áreas que se ofrecen, son las áreas justamente que nos desafían, donde vamos a necesitar apalancamiento, apoyo, porque nos va a costar, porque las raíces se nutren a partir de algo que las sostenga, las apalanque, las nutre, como las raíces se apoyan en la tierra. Y estas 4 áreas también Mapea las va, ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo lo mide, las va a medir. Las va a medir la propia persona y el experto en Mapea las va a validar. Entonces, ¿qué 4 cosas vos traes como talentos, como fortalezas? ¿Qué 4 cosas vos traes como desafío que naturalmente te cuesta? A partir de esto generamos muchísima información, vemos lo que está en balance o no. Y el noveno atributo, que normalmente es el que está más en la zona de equilibrio, como en la tierra, es como un potenciador en la tierra. A veces se ponen otras plantas alrededor del árbol para que le potencien. Está naturalmente sobre la superficie de la tierra y si tenemos a ese potenciador presente también se potencia la personalidad, también crece mejor el árbol. Esta metáfora hace que nosotros no veamos a la personalidad como em, cosas que son fuertes y cosas que son débiles, ¿sí? Sino que vamos a ver a una personalidad que trae atributos o cualidades para ofrecer y cualidades que van a necesitar nutrición. Y entonces, en lugar de vos sos fuerte en esto y débil en aquello, estamos mirando a una persona que va a tender a ofrecer ciertos talentos y va a necesitar apalancamiento o apoyo o nutrición en otros. Y naturalmente esta metáfora hace que no se vea, no es que yo sea débil, es que yo voy a necesitar apoyo. Y se promueve que podamos nutrirnos, incluso nos podemos nutrir nosotros si sabemos qué necesitan nuestras raíces, ¿sí? Esta metáfora ayuda a comprender a la persona en su totalidad y vamos a mirar las áreas naturales de cada punta del eneagrama. Yo te voy a pedir que así, sin mapea y sin nada, solamente a partir de lo que vos te conozcas, leyendo un poco cada una de las áreas, puedas revisar cuáles de estas áreas yo naturalmente traigo como fortaleza y me sale fácil para mí. ¿Cuáles quizás a mí me desafían y necesito apoyo, nutrición, porque me cuesta más? Y entonces hacer este pequeño ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, el área 1 del eneagrama trae la capacidad de organización, la disciplina, la atención al detalle. Si yo miro mi personalidad, más allá de cómo esté funcionando hoy, naturalmente en mi vida, naturalmente tengo una facilidad para organizarme, para atender al detalle y querer mejorar las cosas, para mantener una cierta disciplina y estructura. O esto me desafía y a veces para organizarme, tener disciplina, yo necesito apoyo, necesito varios instrumentos que me faciliten esto, ¿sí? ¿Cómo me veo? Más allá de que Mapea después lo mide automáticamente con un test que sale mucho más fácil. Y en la punta 2 que mide la empatía, la orientación al servicio y el enfoque en la relación. Naturalmente yo soy una persona muy empática, que tiendo a estar mirando qué necesitan los demás y estando muy atento a cualquier pedido de ayuda de todas las personas en general. ¿O esto no es algo que traiga para todos? Mi capacidad de empática y de escuchar al otro está solamente puesta en las personas que me interesan. Y hasta quizás me cuesta a veces escuchar demasiado a un otro. O, por ejemplo, en la punta 3
Mi personalidad tiende a dirigirse hacia los resultados, naturalmente, es una personalidad que va de un desafío al otro, súper ejecutiva, proactiva y se propone cosas para sí mismo, sobre todo también, objetivos personales. O a la hora de proponerme objetivos personales, a mí me cuesta tomar la iniciativa. Realmente como que me quedo, no tengo esa capacidad de lanzarme e ir en pos de mis objetivos. ¿Cómo está ese atributo para mí naturalmente? ¿Necesito apoyo en eso? ¿Está en mi raíz o es parte de mis ramas? Me sale para afuera. Y luego en el 4 donde está la sensibilidad, la creatividad, la intuición, mi naturaleza es creativa, sensible, sensible a mí, a mis necesidades, a los demás, en cuanto a lo que me ayuda a conectarme con el otro. Tengo una gran conexión emocional conmigo y con los demás. Y a partir de ahí emergen cosas nuevas, cosas originales de mí. Por ejemplo, me gusta el diseño, me gusta la estética, o eso no es tanto parte de mi personalidad. Esto de ser sensible a mí o conectarme sensiblemente con mis necesidades o esto del diseño no viene tanto de mí. Y si tengo que conectarme y atenderme, tengo que hacer un esfuerzo un poquito, porque no es tanto que lo traigo conmigo. Y si miro mi área 5, la objetividad, el análisis lógico, entrando en la mente que quiere entender. La lógica objetiva, la capacidad para tomar distancia de las situaciones y entenderlas con absoluta lógica. La mente fría, que me ayuda a avanzar con mirada estratégica. ¿Es natural en mí? ¿Me sale fácil? ¿Lo uso en mi trabajo? O la verdad que mirar las cosas con mente fría y ser más estratégico me cuesta a veces, me cuesta, necesitaría ser más estratégica en algunas cosas porque no lo soy, porque de repente no me separo fríamente de las situaciones. ¿Cómo está ese atributo 5 en mi vida? O el atributo 6 que tiene que ver con la mente que prevé, que está mirando qué se necesita, cómo cumplir los compromisos, la mente que quiere prever de manera responsable, que piensa para planificar, para planear, para que las cosas se hagan tal como se deben hacer, la mente precavida, cumplidora, pero precavida. ¿Está dentro de mí? Yo soy de mirar las situaciones o las personas y planificar y prevenir y me siento muy mal si no cumplo con algo. O eso no es tanto lo mío, si no cumplo, reprogramo y listo. No estoy tan planificando y planeando las cosas y no me complica tanto, no me lleno de tantas responsabilidades. Puedo avanzar en la vida sin planificar un poco tanto y cumpliendo ese plan, ¿sí? Voy más suelto, capaz. ¿Qué me queda más cómodo? Y a veces cuando tengo que cumplir, necesito apoyo para cumplir de verdad, o incluso para cumplir y comprometerme con lo más importante en la vida, me puede costar. Y si hablo de la capacidad que está en el 7, a mí me sale fácil esto de disfrutar, de mirar hacia el futuro de manera optimista, de ir liviano por la vida y mirar el vaso medio lleno en las situaciones. Me sale fácil, me considero una persona optimista que valora las nuevas posibilidades, que se mueve fácilmente hacia lo nuevo. O al revés, quizás en esta área necesito apalancamiento porque disfrutar, alivianarme, relajarme, soltarme, me cuesta. Me tiendo a sobrecargar y no voy tan liviano en la vida, ¿sí? Es como que depende, esto me cuesta, es más parte de las raíces, lo que necesito a veces, ¿sí? Y en la punta 8, ¿será que a mí me sale muy fácil esto de ser firme, poner límites, tomar decisiones y ponerme límites a mí y a los demás? Me sale súper fácil. De hecho, puedo dirigir fácilmente a otros. O quizás esto me cuesta poner límites, decir que no, decir basta, tomar decisiones y mantenerlas con firmeza, ponerme límites a mí o a los demás. Eso es área de la parte de las raíces. Necesito apoyo a veces para eso. Y por último, en la punta 9, naturalmente mi personalidad es una personalidad paciente, tolerante, tengo el gusto por la paz, por la tranquilidad, me gusta mediar, mi naturaleza es diplomática. O al contrario, me cuesta estar tranquilo, tolerante, a veces estoy un poco ansioso, estar en paz con la mente aquí ahora no es lo mío, necesito apalancamiento un poquito para eso.
Si se miraron en todas estas puntas, una idea ya tenemos de cómo funciona nuestra personalidad. Lo que hace Mapea es medirlo en unos 20 minutos con una serie de preguntas, de afirmaciones donde vos te vas mirando y aparece un mapa. Ese es el mapa que te muestra cómo está tu personalidad hoy, qué está en equilibrio, qué no y cómo está funcionando. ¿Cómo aplicamos esto? Bueno, solo como para cerrar con un ejemplo y contarles, dijimos que el mapa enneagrama armónico, la herramienta Mapea, mide la distribución de atributos de la personalidad en un momento dado. Y aquí voy a mostrarles una descriptiva que surge de la personalidad de Juan, validado con Juan. Juan está en un momento de equilibrio y la personalidad de Juan en armonía. Primero mostramos las ramas del árbol, lo que destaca. Y aquí están viendo como en las diferentes puntas cuánta energía hay, ¿no? Nosotros manejamos gráficos, pero aquí para hacerlo más fácil de leer lo pusimos como en círculos más grandes o más pequeños, ¿sí? Cómo está de distribuida su personalidad. Aquí tenemos que la personalidad de Juan en armonía destaca por su capacidad de organización y orientación a la calidad, en este atributo 1. También destaca por su proactividad e iniciativa en el atributo 3 y su mirada observadora y analítica en el atributo 5. Asimismo, muestra una capacidad de cumplimiento y actitud comprometida en el 6 y tiene la posibilidad de activar su firmeza y toma de decisiones orientada a la acción en el atributo 8. Fíjense si vos lees esta descriptiva, una persona orientada a la calidad, proactivo, analítico, cumplidor y firme. Te haces una idea de cómo es esta personalidad. Juan tiene esta personalidad y a su vez, al mapear las zonas de la raíz, la zona de desafío, Juan se encuentra desafiado a la hora de mantener una actitud tolerante o serena en el 9. Asimismo, le puede costar empatizar en el 2 y sensibilizarse a sí mismo o a otros en el 4. Sobre todo, y es lo más débil, va a necesitar vigilar su tendencia a la sobrecarga y a la actitud relajada. Fíjense la información resumida que estamos, cuánto conocemos a Juan y Juan cuánto se conoce a sí mismo cuando valida esto. Entonces, ahora, si la pregunta siguiente es esta, imagínense que primero que sos Juan y conoces esto, pero luego que sos el líder de Juan o estás acompañando a Juan en un proceso de liderazgo para ser un mejor líder. Y esta es su personalidad. Y en este momento, si nos preguntamos esto, ¿cómo acompañamos a Juan en su camino de desarrollo como líder? ¿Qué le puede pasar a Juan como líder con esta personalidad? ¿Se imaginan lo que le puede pasar? ¿Y cómo apalancar a Juan? Bueno, lo que le puede pasar a Juan, que por eso está pidiendo coaching, es que en pos de querer hacer las cosas muy bien, orientado a la calidad, con gran foco en los resultados, muy analítico, comprometido y decisor, al tener en zona de desafío la empatía, la tolerancia y la actitud relajada, no está teniendo buena relación con su equipo. Está presionando muchísimo. Y Juan no entiende por qué está haciendo algo mal, porque él está en pos de resultados y de resultados de calidad o excelencia. ¿Qué estoy haciendo mal? Nada. Yo soy así, estoy haciendo de la mejor manera mi trabajo. Cuando Juan valida su personalidad, y acuérdense que mapea sale a partir de una autoobservación, o sea que no es que nadie me lo esté diciendo, Juan mismo se saca una foto y lo valida con un experto en mapea. Y dice, sí, así funciona mi personalidad. Y la persona que le acompaña, ya sea el coach o el líder, le pregunta, ¿y cómo está influyendo tu personalidad en tu liderazgo? ¿Te hace sentido el feedback que te están dando? Y la persona entonces, al tomar conciencia, puede hacer varias cosas o decir, bueno, yo necesito un poquito más de apalancamiento en esto, tiendo a sobrecargarme, no me es fácil relajarme, necesito que las cosas se hagan bien, bien. Cuando el equipo conoce a Juan mejor, eso sí se hace en equipo y se conocen todos en el equipo con sus personalidades, genera un team building muy bonito.
El punto es que tanto el equipo tiene que empezar a comprender a Juan como Juan empezar a darse cuenta de cómo va a nutrir sus raíces, estas zonas que le cuestan y a regular las ramas, porque a veces algunas ramas están muy largas, como yo digo, y necesitamos una poda para que el árbol crezca mejor. Hay que regular un poquito de excesos de algunas ramas, sobre todo de lo que se llama la tipología o el atributo de mayor desarrollo. Quería contarles un poquito cómo usamos Mapea, describirles lo que hacemos y hasta aquí esta es una de las aplicaciones en las que traemos cuando se conoce el perfil de la personalidad. Tenemos muchas más, mirar qué hay en exceso, medir armonías en líneas de balance, pero como para una primer mirada en cuanto a cómo avanzar de mejor manera, apalancando a alguien en lo que son sus raíces y permitiéndole que sus talentos se desplieguen de la mejor manera. Esto es lo que estamos construyendo con Mapea y por eso lo queríamos compartir. Y naturalmente lo que estamos observando que ocurre es que cuando este mapa de enneagrama armónico, que ya les digo, genera como gráficos y un análisis estadístico de algunos parámetros, cuando vemos este mapa que mide cómo está funcionando la personalidad, se ordenan y se clarifican los factores claves para trabajar para avanzar en mi objetivo o como líder, o aquí traje un ejemplo de alguien que quiere trabajar en su liderazgo, pero puede ser en cualquier objetivo, ¿sí? Entonces, cualquier proceso de coaching, liderazgo, cualquier acompañamiento se agiliza y se potencia al conocer las áreas claves de la personalidad que influyen en nuestro avance. Ni que hablar hacia nosotros mismos cuando nos conocemos mejor y nos ordenamos en esto. Comprendemos qué hace que esté pasando lo que pasa en nuestras vidas y en el camino hacia lo que queremos. Por eso a veces decimos que este mapa de enneagrama armónico es como un modelo vivo y dinámico, porque esto va cambiando, podemos regularlo, podemos nutrirlo, que va a reflejar nuestro nivel actual de armonía, invitándonos a observarnos, a comprendernos y a transformarnos. Más que un diagnóstico de personalidad, se convierte, como me han dicho algunas personas, en una experiencia de tomar conciencia para aplicarlo de manera útil en mi vida. De mi parte, hasta aquí que me voy a quedar como para un espacio de preguntas. Quiero agradecerles muchísimo su presencia y quedarme aquí a disposición para preguntas.